Bien, vamos a seguir con la clase pasada. Vamos a hablar ahora de los parámetros que nosotros tenemos como herramienta para mejorar la imagen y a su vez reducir dosis al paciente. Mejorar la imagen por un lado, reducir la dosis del paciente por el otro. Es como que a veces uno piensa que está uno contrario al otro, pero vamos a ver que algo se puede hacer. Se lo puse el kilovoltaje por último porque hay muchas herramientas de kilovoltaje que son de los tomógrafos más nuevos que lo traen. Los tomógrafos más, vamos a decir, más viejitos, no tienen modulación de KB, sí los más nuevos, los que están viniendo ahora, algún modelo que otro de General Electric, por ahí capaz que anda en el mercado, que tiene modulación de KB, por lo menos en el mercado de acá. En el exterior seguramente ya está por defecto en todos los tumores. Bien, miliampere, pitch, colimación, iteración, cualquier forma de iteración y cuestiones propias de lo que son las cardiotomografías, cardio-TC, ¿tá? Y el kilovoltaje. La modulación del tubo es una... Te iba a preguntar, sí, ¿estás compartiendo la pantalla? capaz que no. No sé, le había puesto compartir, pero creo que no me habrá quedado entonces. A ver, ahora. Ahora sí. Estás cargando. Ahora sí. Bien. Les decía, el miliampere o la modulación de corriente, básicamente se trata de una herramienta donde, dependiendo del espesor anteroposterior y lateromedial de los pacientes, censado cuando se realiza el topograma, se determina una, básicamente un miliampere regulado en función al espesor. Y este miliampere va a variar de sector a sector, en lo antero posterior y en lo latero medial. Nos va a dar básicamente una tabla de dosis que nos dice cómo ir variando, cómo va a ir variando el miliampere en forma automática en función al espesor. Y esto reduce considerablemente la dosis a los pacientes. No es lo mismo dar todos los espesores del paciente, tanto antero posterior como latero medial, con la misma técnica que regular en función de ese espesor la técnica que se va a dar. Y con esto hasta mejorar la imagen en el paciente, dando mayor dosis donde se necesita y menor dosis donde no se necesita dosis. ¿Está? Es básicamente hoy en día uno de los parámetros que más condiciona la dosis al paciente. Y que nosotros lo que vamos a setear en el tomógrafo va a ser un rango. Le vamos a decir que utilice un rango de un determinado miliampere hasta un determinado miliampere. Dependiendo de lo que sea que vayamos a hacer, estos rangos pueden ir variando. Pueden ser rangos que superiores, menores en, no sé, cervical y cráneo, como rangos más ampliados, con valores de miliampere mayores en su valor máximo, como para tórax abdomen. ¿Ah? Si el tomógrafo rinde hasta 400 miliampere, podemos colocar en tórax abdomen pelvis 400 miliamperes como rango superior, donde, dependiendo del espesor, él va a utilizar o no los valores máximos de ese rango, es decir, el valor máximo de ese rango. Si no, va a ir regulando en función al espesor. ¿Ah? Básicamente, utilizando esto, las reducciones de dosis son del 50% o más en muchas condiciones, en muchas ocasiones. Y si miramos un gráfico que justamente nos muestra cómo va a ir variando el miliampere en función al espesor o en función a la densidad que atraviesa, eh, lo tenemos acá con una coloración más rojiza, donde tenemos más dosis, y con menos coloración en donde utiliza una dosis más baja, como lo vemos acá en el gráfico.
donde detecta que acá hay mucho aire y poca densidad, y por ende la dosis que determina para este sector anteroposterior es menor. Nada que ver con lo estándar sin modulación, nada con valores manuales. Eh, entonces, como le dije, la regulación del miliamper, la modulación del miliamper es tanto anteroposterior como lateromedial. Las tablas de dosis que se realizan son tablas como esta, en el eje XY y en en anterior y posterior, ¿tá? Son cuatro columnas, en los que son con modulaciones tanto anteroposterior como lateromedial. En un principio los tomógrafos venían solamente con una modulación anteroposterior. Luego se fueron actualizando los software para tener modulaciones tanto en lo anterior como en lo lateromedial. Por eso hoy en día se le realizan, básicamente a todos los pacientes, se realizan dos topogramas, anterior y lateral, ¿tá? Para justamente tener a ciencia cierta cuáles son los espesores que se están atravesando. ¿Tá? Varias son las nomenclaturas para las marcas. En Philip lo podemos encontrar como el DOS Right o DOS Right Z Doom o algo así que se le llama. En Siemens es el CAR 2 4D, que es una herramienta que tiene. Cuando vamos a modificar el miliampere, así es como lo encontramos. En Toshiba Surex Pius o algo así. Y por ejemplo, en General Electric lo que vamos a encontrar es el Auto MA Smart MA. ¿Ah? Con estos botones seleccionados tenemos una modulación antero-posterior como lateral-medial. Antes solo venía con el auto MA que teníamos una básicamente modulación antero-posterior. También lo que vamos a encontrar en el control de miliampere en los tomógrafos es, por ejemplo, en el General Electric, el tema de seleccionar los pasos de dosis. A ver, nosotros podemos decirle un rango de, por ejemplo, como acá de 80 a 500, para utilizar de miliampere, pero nosotros tenemos la chance también de jugar con el ruido que vamos a obtener. Entonces, podemos darle más paso de dosis o menos paso de dosis, que se llama, es decir, aumentar la dosis. Paso de dosis quiere decir que yo mi tabla de dosis va a tender a dar valores más altos si yo aumento los pasos de dosis. Y con esto disminuyo el ruido, ¿tá? Que se puede generar. Si achico los pasos de dosis, voy a tener un menor índice de ruido. Perdón, un mayor índice de ruido. Es al revés. Bajo los pasos de dosis, mayor índice de ruido. Si aumento los pasos de dosis, menor índice de ruido. ¿Está? Esto es un juego que tiene, por ejemplo, General Electric para poder nosotros modificar esta tabla de dosis que va a dar en función a lo que queremos. ¿Está? Modular, pero a su vez dar lo menos ruido posible. Bueno, está, jugamos con los pasos de dosis. Hoy en día los software más nuevos que cambiaron totalmente a lo que les muestro acá, básicamente no seteamos los pasos de dosis, sino que directamente seteamos el índice de ruido que nosotros queremos tener para cada uno de los protocolos que queremos hacer. ¿Tá? Esto es algo que se hace desde el vamos, ¿no? Cuando se va a adquirir, ¿no? Es obvio. La selección de los parámetros de miliampere y kilovoltaje son desde el vamos. ¿Está? Bien. Y también tenemos una opción de manual. Digo, no todos todos los tomógrafos siguen teniendo la opción de colocar técnicas manuales con un porcentaje de reducción del ruido. ¿Está? Por ejemplo, en el caso del General Electric, donde tenemos un valor de referencia de tantos miliamperes que nosotros les podemos colocar. ¿Está? Otra de las formas de que se module, la modulación automática es una modulación a cuerpo entero en toda la rotación, donde modula y genera gráficos como tablas de dosis, como estas, donde aumenta la dosis en ciertos sectores, en lo anterior, posterior o en lo derecha-izquierda. Derecha-izquierda, ¿tá?
Ahora, también tenemos lo que se llama como herramientas, por ejemplo, en el caso de General Electric, una herramienta que se llama ODM, ¿tá? Básicamente, esta herramienta lo que va a generar es una reducción de dosis de superficie. ¿Qué quiero decir esto? Que nosotros con un localizador específico, que pueden ser hasta tres o más en algunos otros modelos, podemos colocar en zonas sensibles, órganos sensibles, por ejemplo, cristalino, no sé, mamas, tiroides, eh, ovarios, testículos. Podemos colocar un localizador que les diga al tomógrafo que la modulación tiene que ser mayor en superficie en ese sector. Y como verán, en la tabla de dosis van a estar marcados con un asterisco dónde es que vamos a hacer eso. Y con el localizador le decimos en qué parte de lo anterior es. Por eso siempre la modulación mayor, por eso acá está todo en 50, le dio casi lo mínimo, ¿tá? De 50 miliamperes de superficie cuando pasa por ahí. ¿Está? Eh, Nada, bien. Eso reduce aún más todavía las dosis, la dosis general, la dosis, el DLP global que se puede, de toda la adquisición completa. ¿Ah? Es una muy buena herramienta para proteger órganos sensibles y para reducir dosis a los pacientes. El factor pitch es otra de las cosas que ya sabemos, ¿no? Por concepto, por descripción, el pitch es el avance de camilla en función a la rotación del tubo detector y cuanto más solapamos esta hilera, es decir, cuanto más la juntamos a esta espiral, más veces vamos a pasar por el mismo sector y por ende más radiación hacia el paciente. Entonces, cuanto mayor sea el valor pitch, menos dosis va a recibir, pero está en detrimento de la calidad que vamos a obtener de lo que estamos haciendo. Es siempre un tire y afloje. Lo ideal es uno o cercano a uno. Y bueno, también hay una cuestión de resolución temporal que se modifica en función a qué tan alto o bajo sea el pitch. Y bueno, todos los artefactos que nosotros ya vimos, había muchos que se podían ver por esta cuestión de que el pitch estaba más aumentado de lo necesario. ¿Tá? Aquí tenemos dos ejemplos de un pitch 2 y un pitch uno, como casi se quintuplica, ¿no? En el caso de los General Electric, vamos a ver que dependiendo de la cobertura de detector, 10, 20 o 40, en algunos otros modelos con mayor cantidad de hileras, eh, el pitch puede ir de 0,5, 0,9, 1,3 o 1,7. Y cambiando estos valores de pitch, básicamente vamos a tener cambios en la velocidad de cobertura y en la velocidad de adquisición. También podemos cambiar la velocidad de rotación, dependiendo de lo que queremos hacer, también podemos cambiar las velocidades de rotación. Esto es, por ejemplo, es una ventana una ventana para la selección de pitch y cobertura y espesor de corte de un 16 hilera que no baja más de 0,8 segundos por vuelta. Después tenemos otros, los tomógrafos de 64 hileras para arriba o básicamente tiene la posibilidad de rotaciones de hasta 0,3 segundos por vuelta. Ah, y eso todo depende de lo que queremos hacer, la velocidad de rotación que le vamos a definir. ¿Ah? Con respecto a la colimación, ¿ah? Nosotros tenemos una colimación, pero en realidad lo que vamos a hacer no es la colimación para selección del espesor de corte, sino que estamos hablando de que es una colimación de cuán grande es mi abanico. Eh, y no cambia la cobertura, en realidad sigue siendo la misma cobertura porque lo que yo voy con la cobertura cambiar va a ser la cantidad de filas detectores que voy a usar. Eh, La colimación, que en el General Electric lo vamos a encontrar como el SFO, por ejemplo, es una colimación que está preseteada para lo que queremos hacer.
Por ejemplo, puede ser GEAD para cabeza, large para tórax, abdomen, small para miembros. Y esto hace que se reduzca abundante la dosis que puede recibir el paciente, porque estamos hablando de que si hacemos un miembro y achicamos el SFO a small para tener un SFO más acotado, es decir, un área de procesado, un área de adquisición y procesado de las imágenes más acotado, el resto del cuerpo no está tan irradiado porque no agarramos con un abanico más grande. ¿Tá? Entonces, al achicar mi abanico, achico lo que puedo irradiar con él. Entonces, básicamente, la dosis final se va a reducir. ¿Tá? Por ejemplo, este es un ejemplo de una, una misma tomografía de un mismo sector, ¿tá? Con un body de head y un body large, cómo baja el CTI Ball para cada uno de los valores y cómo baja el DLP en consiguiente, de 572 a 500, por ejemplo. ¿Ah? Eso es importante. El tema de las reconstrucciones iterativas es muy importante porque no solamente nos posibilita, si tenemos la iteración, reducir la dosis del paciente, sino que mejorar las imágenes. ¿Tá? Las reconstrucciones iterativas pueden ser reconstrucciones, como ya vimos, que son directamente de la retroproyección filtrada, ¿tá? Directa de la retroproyección filtrada, utilizando la retroproyección filtrada, aplicar todos cálculos matemáticos de sumas y restas de los mismos valores de los voxeles para mejorar la imagen y llegar a algo que ya previamente se sabe, que está establecido que tendría que ser, entonces te acomoda el resultado final a eso. Y bueno, baja básicamente el ruido bastante, abundantemente, cual sea un poco si nos pasamos de rosca con las iteraciones. Pero si colocamos en un punto intermedio por ejemplo, en General Electric tenemos la chance de colocar cuánto de este tipo de reconstrucción iterativa podemos utilizar. En los tomógrafos más básicos de General Electric, más básicos, de DJ Lera, más bajos, tienen el ASIR. Si ustedes ven, básicamente esta es una serie para la adquisición helicoidal de no sé qué, porque no sale la parte de arriba, pero si es large puede ser una Dome pelvis con este miliampere, este kilovoltaje. Si nosotros vamos a opciones de Recon, acá donde dice Full 350 40 SS40, ¿tá? Nosotros lo que vamos a hacer es poder modificar cuánto de la iteración vamos a cambiar. Entonces nos abre esta ventanita donde nosotros tenemos el modo de reconstrucción plus y full. Esto es con un filtrado ya que se le coloca a la recon, dependiendo si es para partes blandas o hueso. Este es un filtro de suavizado. Aquí es donde se coloca el ancho y el nivel de ventana para lo que nosotros queremos adquirir y también para lo que vamos a reprocesar, que también se le puede aplicar una iteración, en este caso el ASIR, ¿ah? Con un determinado porcentaje que va del 10 al 100, pero siempre se utiliza entre 30, 40 o 50 para que no falsee tanto. Los tomógrafos más nuevos, las opciones más nuevas por ejemplo, General Electric, vienen con la CIR B, que la CIR B lo que tiene como diferencia de la CIR, que directamente no usa la retroproyección filtrada, sino que va directamente del raw data a generarnos una imagen mucho mejor, más suavizada, más real. Y bueno, hoy en día hay no solamente iteraciones, sino que hay mecanismos de inteligencia artificial para generar imágenes mucho más reales aún, mucho más chatas, más suaves, donde generan una imagen con menos dosis y prácticamente con cero ruido. ¿Tá? La reducción, utilizando estos tipos de reconstrucciones iterativas que quitan ruido por falta de fotónica, es básicamente hasta un 66, 70, 80% de reducción de dosis en muchos casos. ¿Tá? Es abismal la diferencia, ¿tá? De lo que se podía hacer antes sin el ASIC.
¿Qué pasa en las cardiotomografías? Bueno, los estudios cardiológicos o los estudios cardíacos que se utilizan para estudiar las cámaras cardíacas, para estudiar las calcificaciones de los vasos que alimentan al corazón, las coronarias, eh, justamente para estudiar a veces tanto el corazón como la aorta en su conjunto también. Son estudios que son gatillados, se le dicen así, son estudios gatillados porque se estudian controlando al paciente por medio de un acople electrocardiográfico. Básicamente se monitoriza al paciente con electrodos en determinados puntos. ¿tá? En derecha, izquierda y en el corazón, acá en los lugares donde van las derivadas, y se utiliza el QRST, que es el perfil eléctrico de la sístole y diástole cardíaca, para adquirir en ciertos puntos del latido cardíaco y obtener imágenes con el menos movimiento posible. ¿Está? Entonces, básicamente lo que se hace es sincronizar el latido cardíaco del paciente con la adquisición de la imagen. Existen dos formas, una forma prospectiva y una retrospectiva. La prospectiva, que se llama así, se emite únicamente radiación después de un tiempo determinado de iniciar la onda R. Si ustedes se acuerdan, el QRST era P, una P, onda P hacia arriba, una Q hacia abajo, un piquito hacia abajo, R, un pico máximo de contracción, y aquí es donde tenemos la sístole, una S y después la T. ¿Tá? PQRST que se correspondían a fases específicas de la despolarización, la repolarización eh, auricular y la ventricular y todo eso, que eso es de fisiología cardíaca, no viene el caso, pero hay que entender que a partir de la onda R hasta terminar la onda T, tenemos toda la fase de la sístole, perdón, y por delante de lo que es onda T, hasta el pico máximo de la onda R, tenemos la diástole, sístole, diástole. ¿ah? Eh, En el caso de la prospectiva, se va a emitir radiación únicamente después de un tiempo determinado de iniciar la onda R, es decir, después de que comienza la sístole, en algún tiempo determinado después que comienza la sístole. Y generalmente, como después de la onda R tenemos la sístole y se comienza la diástole, generalmente el lugar donde más se utiliza en la prospectiva es en la diástole. ¿Tá? ¿Por qué se hace esto? Es para reducir la dosis al paciente. Es decir, hay varias formas. Podemos hacer esto de manera continua, es decir, dando radiación en todo el latido y agarrar la información de un sector específico donde el corazón se quede quieto en un único punto. Entonces las imágenes, básicamente agarro todo el volumen y obtengo la información de todas las imágenes basándome solamente en ese punto del tiempo, en ese instante del latido cardíaco, o directamente voy a adquirir cuando está ese instante. No quiero todo, solamente cuando está ese instante, por eso el monitoreo, cuando está ese instante adquiero, adquiero y así estoy. Cuando tengo toda la información necesaria, voy a obtener las imágenes. ¿Tá? Eh, ¿Cuál es el inconveniente de las perspectivas? Que necesitamos espesores de corte más o menos de unos 5 a 3 milímetros en los multi-slide, por ejemplo, que es lo que lo hacen. Un 64 hilera para arriba solamente puede hacer estudio cardíaco, por su velocidad de rotación y posibilidades de espesores.
que igualmente esos espesones son demasiado altos para nosotros poder eh, tener un buen detalle anatómico. Después la retrospectiva es la que se emite radiación durante la totalidad del ciclo, que es lo que le dije yo. Esta forma básicamente es una forma de reconstrucción que facilita la obtención de imágenes en puntos del ciclo cardíaco donde existen menores probabilidades de artificio por movimiento, que generalmente siempre va a ser la diástole, ¿ah? Donde tiene la menor movilidad cardíaca posible. Pero ¿qué pasa con este? Eh, la radiación es constante. ¿Está? Entonces, debido a que acá todo el ciclo cardíaco está representado, el operador puede escoger de manera retrospectiva, ya sea en forma anterógrada, antes de la onda R, si la diástole que está antes de la onda R, o retrógrada, perdón, después de la onda R, o retrógrada, que es antes de la onda R. ¿Tá? Eh, ¿Cuál es el criterio que se utiliza para la selección de que sea anterógrada o retrógrada? Y básicamente eh, esta se puede expresar en milisegundos en relación a la hora de reconstrucción y selección en porcentaje de intervalo RR al que se va a reconstruir, reconstrucción relativa. Básicamente, esto es un criterio a experiencia y a cómo se utilice el tomógrafo en la institución donde esté. ¿Tá? Se puede usar de una manera o de otra. ¿Tá? No quiero, estaba leyendo así por encima a ver si había algo que me había perdido. No quiero entrar mucho más en detalle porque si no sería muy largo este teórico y no es la idea de que ustedes sepan, salgan sabiendo cómo es que se hace una cariotomografía, porque no tengo un tomógrafo acá adelante para mostrarles cómo es que se hace, pero quiero que se lleven el concepto de cómo es que se hace, qué es lo que se utiliza, cómo es que se hace en grandes rasgos, ¿no? Estamos hablando de que es un estudio con un paciente que en muchos casos, en los primeros tomógrafos, lo que se tenía que hacer era beta bloquearlos para bajar un poco la frecuencia cardíaca. Sí o sí, había que hacerlo con frecuencia por debajo de 70 para que el QRS tenga un ritmo regular y extendido, con poca frecuencia. Entonces, así podíamos realmente discernir el QRST y dónde estaba la diástole para poder seleccionar cuál parte vamos a usar. Y quiero que tengan en eso en la cabeza, que la prospectiva solamente se usa desde el vamos, un único sector, que es la diástole, después de la onda R, y la retrospectiva hay básicamente eh, irradiación constante durante todo el ciclo del latido, es decir, durante todo el latido o los constantes latidos que yo voy a necesitar para hacer la imagen, no reconstruir la imagen. ¿Ah? Entonces ustedes ya más o menos van viendo a qué voy con esto, ¿no? Es decir, cuál es el que va a reducir más la dosis y cuál el que no. ¿Tá? Eh, Otra de las cuestiones de estos tipos de adquisiciones que también se puede jugar con el tema de la interpolación. ¿Tá? También aquí se puede, para reducir un poquito la dosis, es hacer rotaciones menores. En vez de 360, interpolar a 240 y 260, por ejemplo, y achicar un poquito, a un 80%, mejorar con esto la resolución temporal y la dosis al paciente. Eh, Más allá de todo esto, la gran mayoría de los estudios, siempre por comodidad, se sabe que se hace de manera, y se ha estudiado que se hacen de manera retrospectiva, donde la radiación al paciente termina siendo 4 veces mayor. Hay una opción donde la retrospectiva se puede hacer con modulación, donde modula de tal manera que en sus sectores donde sabe que no vamos a obtener imagen o no vamos a sacar la imagen,
va a dar menor dosis. Entonces va a ir modulando la corriente en ese punto del latido. Eh, entonces, estas técnicas de modulación se dividen en dos: las que modulan corriente en base al cálculo de la radiación necesaria, que depende de la posición del tubo rayo X respecto al eje longitudinal del paciente y los ejes perpendiculares del mismo, que es el que ya vimos, y la modulación que depende del ciclo cardíaco, que es la que le acabo de decir, que utiliza el electrocardiograma para la sístole cardíaca, básicamente reducir la dosis que está generando el tubo. ¿Tá? Como nosotros siempre vamos a usar la diástole, ya de por sí detecta el tomógrafo la fase de sístole y por ende ahí le baja la dosis. ¿Tá? Y más o menos esquemáticamente sería así: la prospectiva solamente en un punto de la diástole, la retrospectiva pero sin modulación sería constante, y después yo utilizo en forma anterógrada o retrógrada perdón, la utilización de las imágenes que se generaron ahí, antes o después de la R, y después con modulación, que durante el ciclo de sístole modula en baja para que el tomógrafo no irradie más en esos puntos del latido. ¿Ah? Y por último, el kilovoltaje. La modulación del kilovoltaje es una herramienta que vienen hoy en día en los tomógrafos más nuevos. No es una modulación física porque el kilovoltaje no se puede modular. Generalmente los valores de kilovoltaje ya están prefijados, son fijos, son postes fijos en todos los tomógrafos. Van de 80, 100, 120, 140 aproximadamente. Eh, pero con la premisa de que sabemos que si bajamos el kilovoltaje, baja considerablemente la dosis que puede darse al paciente. Se han creado herramientas para no solamente generar mejores contrastes, Dios mío, sino que es una herramienta para reducir la dosis. Esta herramienta toma en cuenta lo que vas a hacer, toma en cuenta los topogramas, perdón, que se generaron con sus diferentes espesores, anteroposterior y lateromediales. Y con esto digo que utiliza también la modulación del miliamper, ¿tá? En sinergia, y en función a lo que vas a hacer, la ventana y la modulación, te va a sugerir que utilice un determinado kilovoltaje. Y siempre son muy bajos. Utiliza 80 kilovolt, ¿ah? O un poco más, hasta 100, modulando de otra manera el miliamper, compensándolo de esta manera, generando contrastes y dándote valores de DLP mucho más bajos de lo que podríamos tener si no moduláramos o no bajáramos el KB. Ya con bajar el KB de 80 a 140, acá ven que es un quinto el valor del DLP. Ya con eso nos da y nos sobra para entender cómo se genera la reducción de dosis. De 140 a 80 también tenemos más contraste. Si bajamos el KB, generamos más contraste. ¿Ah? Entonces, hay muchos estudios de esto. Hay muchos estudios que han demostrado que la utilización de KB cada vez más bajo, eh, obviamente reduce la dosis, pero también genera un índice, una, ¿cómo les puedo explicar? ¿Qué pasa? Cuando bajamos el KB también lo que vamos a tener es un poquito de ruido. También utiliza en ciertos casos una regulación de las iteraciones que tiene el tomógrafo en algunos modelos, es así.
para que no veas tan ruidosa la imagen también. Pero como dice este grafiquito, básicamente cuanto bajamos el kilovoltaje, aumenta el realce en unidades de Hanfield y aumenta los contrastes. Todo aquello que estaba contrastado aumenta el realce en unidades de Hanfield. Eso ya lo vimos cuando hablamos de los dual energy, es exactamente lo mismo. ¿Está? Y nada, estaba mirando estas gráficas, básicamente son valores de CT de vol en función del kilovoltaje pico, cómo va variando con sus determinados índices de ruido. ¿Ah? Eh, y vemos que con valores, a ver, no creo que yo no veo bien, o el de arriba. El del medio es el índice de ruido de 11, el de arriba es el índice de ruido de 5,5 y el de abajo el índice de ruido de 22. Si nosotros en un Tomorrow General Electric le dejamos un índice de ruido muy alto, los valores de LP se ajustan de los valores de LP. Los valores de kilovoltaje no necesariamente tendríamos que ajustarlo mucho porque el CT de vol no va a aumentar tanto. Ahora, con índice de ruidos mayores, con índice de ruidos menores, para que no quede tan ruidosa, los CT de vol aumenta mucho, ¿está? De 120 a 140 aumenta mucho, porque ajusta la técnica. Esto es con el ASIR, ¿ah? Este es un gráfico de kilovoltaje pico en función del CT de vol para diferentes tipos de ASIR y cómo va variando, ¿está? Un ASIR al 50%. Una CIR al 30 y una CIR al 0%. ¿Está? ¿Qué quiere decir con esto? Que utilizando iteraciones mejoramos las dosis al paciente porque modula mejor, ¿tá? Cambia sus índices de ruido, como vemos acá. Cuando nosotros bajamos mucho los índices de ruido para tener las imágenes más chatitas, aumenta mucho la dosis al paciente, ¿tá? A medida que va aumentando el kilovoltaje pico. Lo mismo pasa con el ASIR. Una CIR al 50%, ¿está? Como es la del triangulito, a medida que vamos aumentando el kilovoltaje pico, no aumenta tanto el CD de vol. Pero si no utilizáramos iteración, a medida que vamos aumentando el kilovoltaje pico, el CT de vol o el DLP, en todo caso, si lo calculáramos, aumentaría mucho. Esto es un estudio que justamente habla sobre las variables, kilovoltaje, dosis, índice de ruido y cómo, si cambiando los valores de kilovoltaje, podemos mejorar el ruido al paciente. El ruido, la dosis al paciente y el ruido de la imagen que podemos obtener. Entonces, no aumenta el voltaje del tubo, es decir, el kilovoltaje, aumenta la salida del tubo y la energía efectiva de las de rayos X mejora la potencia de penetración de los rayos y reduce el ruido de la imagen, aunque a expensas de que mayor radiación, mayor dosis. ¿Está? Y el efecto, como ya se lo había dicho en el momento, del kilovoltaje comparado con el del miliampere es exponencial. El efecto es exponencial en función o en relación a lo que podría ser un aumento del miliampere. ¿Tá? La dosis eficaz aumenta aproximadamente un 50% si el kilovoltaje se incrementa de 120 a 140 y disminuye aproximadamente un 65% si el kilovoltaje se reduce de 120 a 80. ¿Tá? Como verán, aumenta 20 kb y la dosis puede aumentar un 50%. ¿Tá? Bien. Ahora, ¿cuál es la desventaja de acomodar el kilovoltaje en los tomógrafos para los diferentes pacientes? La desventaja
que solo esto podría verse una real mejora en la dosis y un real beneficio en pacientes que son delgados, ¿tá? En pacientes que son más delgados o más delgados, ¿no? Pacientes gordos o obesos o pacientes muy grandes, sino que pacientes término medio, normales, eh, y delgados en estudios vasculares, angiostep, angios de aorta, las cardio-TC. Está bueno usar esto. En lo otro no se ha visto que tenga tanta diferencia, ¿tá? Porque igual la dosis que recibe al utilizar la modulación automática en el miliamper compensa tanto que es prácticamente lo mismo que no lo uses, ¿tá? Y el contraste, a ver, no es a ver, siempre va a haber una reducción, siempre va a haber una reducción de dosis, pero no es tan significativa, ¿eh? Eso no sé si me explico o lo entienden ustedes. En los pacientes más gorditos, más obesos, la reducción no es tan significativa. Y tampoco el contraste que se pueda generar por la reducción del kilovoltaje. ¿Ah? Porque acuérdense, yo achico el kilovoltaje, genero más contraste de las cosas que ya están contrastadas y achico la dosis al paciente. Los pacientes que son más obesos y eso no es tan significativa la diferencia. ¿Está? Bien, entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, los tomógrafos, tanto de Siemens como General Electric y otras marcas, yo, hasta donde yo sé, son las dos marcas que lo utilizan y lo tienen. Son el Assistance, el KB Assistant para General Electric y el KB para el Siemens. Así es que lo van a encontrar estas herramientas. Básicamente es una recomendación automática de la configuración de voltaje adecuado para lo que vos quieras hacer. En el caso de Siemens, ¿tá? Recomienda automáticamente la configuración de voltaje del tubo que proporciona la dosis de radiación más baja entre 4 o 5 ajustes de voltaje, 70, 80, 100, 120 o 140, para cada paciente individual dependiendo de la tarea diagnóstica. ¿Tá? Eh, Básicamente, esa optimización requiere para cada paciente eh, la técnica de exploración y la tarea diagnóstica que le vamos a sugerir. Si vamos a la herramienta, yo les voy a mostrar directo la herramienta, si no, ahí está. Así lo vamos a ver en Siemens. ¿Tá? Donde tenemos la zona de selección de dosis, miliampere y kilovoltaje. ¿Ah? Si vamos a la consola, vamos a tener así, topograma, adquisición, para, no sé, una Doppler Pelvisin, supongamos, miliampere. Esto es solamente si utilizo el CAR2 con el kilovoltaje fijo en 120. ¿Tá? Nosotros le vamos al CARKB tenerle activado siempre el CAR2 porque no funciona el CARKB, es decir, no funciona la optimización del kilovoltaje si no le tenemos el CARKB o el CAR2 activado o en todo caso el KB Assistant en G. Si no, perdón, el KB Assistant. El KB Assistant en G no tiene el tema del Smart, el Auto Miliampere y el Smart Miliampere tienen que estar activados para que te proporcione un KB o te asista en el KB. Entonces, teniendo este activado y poniéndole que el KB en on, aquí como verán, si yo no lo coloco, no me da la opción de seleccionarme un KB determinado. Acá para lo que yo quiero hacer, que lo selecciono en esta barrita, es decir, él tiene 12 variables de lo que vos vas a hacer.
desde algo que mm, no utiliza contraste, una en pelvis sin contraste, por ejemplo, hasta un angio. ¿Ah? Y los puntos medios es lo que vos consideres que los términos medios que vos consideres que vas a hacer. Generalmente están preestablecidos para los tomógrafos estos, ya más o menos sabes que si vas a hacer un hígado eh, sin contraste, si vas a hacer un osteoarticular, lo colocas acá, si vas a hacer solamente eh, partes blandas del cerebro, abdomen y eso lo puedes colocar acá para generar un poquito de contraste entre las diferentes estructuras, pero hasta sin contraste, y a partir de este punto 7 u 8 9 o 10, ahí serían más o menos contraste. Estudios contrastados de abdomen pelvis estarían por esta zona de acá, de 8 9 y 10. ¿Ah? Y estudios de angio 11 y 12. ¿Tá? Una vez colocada lo que nosotros básicamente vamos a hacer, que le decimos al tomógrafo lo que vamos a hacer, teniendo un determinado KB de referencia, 120, puede ser más, 140, se le puede colocar, pero él siempre va a utilizar KB lo más mínimo posible y va a compensar con miliamper. Te puso el miliamper efectivo, te lo aumentó el miliamper efectivo para compensar justamente lo que se baja de dosis en KB. Entonces, se compensa un poco, pero por más que compense con miliamper, siempre va a bajar el kilovoltaje, de tal manera que la dosis final es mucho menor. Si vamos al caso acá, ven el DLP, que ya está aquí, a 28,8 miligramos por centímetro, y acá está 13,6 miligramos por centímetro con esta configuración. ¿Tá? No sé si me entienden a lo que voy. ¿Tá? Es una herramienta que básicamente se lo estoy explicando en criollo porque yo acá se los anoté todo y se lo dije, puse todo, ¿ah? Pero para que lo entiendan cómo es. ¿Tá? Básicamente el Care KB o el KB Assistance son herramientas que utilizan parámetros o variables que uno le coloca y compensando con miliamper te da una dosis muy buena, optimiza la dosis de tal manera que reduce mucho y a su vez genera buenos contrastes. ¿Tá? El KB Assistant es básicamente lo mismo. ¿Tá? Utiliza un poco también el tema de darte la ventana y el ancho y el centro de ventana el más adecuado posible. Y utiliza también, si lo tiene, el método de iteración, como la CIR o la CIR-B, para la imagen resultante, después de el kilovoltaje optimizado y el miliampere adecuado para ese el kilovoltaje optimizado, darte una imagen que sea con poco ruido, buena y con buen contraste y todavía con baja dosis. ¿Está? Básicamente es como lo vemos acá. Utiliza el Scout para saber los espesores anteroposterior y lateromedial, así hace una correcta modulación del miliampere. ¿Tá? Le seteamos un kilovoltaje de referencia como máximo, 120, a un índice de ruido que eso va a determinar qué tanto de mi iteración va a utilizar de la sirve, entonces coloco un índice de ruido adecuado y le doy la información clínica, es decir, le voy a setear, le voy a decir, no son 12 puntos como tienen Siemens, sino que solamente son 4. Si voy a hacer un osteoarticular en hueso, cero contraste, lo pongo en BON. Si un estudio de angio, CTA. Si es básicamente un estudio de abdomen pélvico con contraste, es C más y C menos para cualquier otra cosa que sea tejido blando sin contraste. ¿Está? Y de aquí, usando todo esto, usando la emulación del miliampere, usando las iteraciones que tiene, usando los datos clínicos eh, y colocándole el correcto centro y ancho de ventana para la imagen que te va a dar, va a obtener básicamente un resultado muy bueno con baja dosis, con poco ruido y con un kilovoltaje optimizado y con contraste. Eso muchas veces es bueno.
Aquí está la ventanita, nos General Electric más antiguitos. Colocamos el modem. Si, en KB le colocamos en el KB control. Colocamos el KB Assistant para activarlo. Colocamos acá el modo CTA, BON, C+, C-, el rango de mínimos y máximos de kilovoltaje, la optimización del centro y ancho de ventana, que podemos ponerlo o no. ¿Tá? Y aquí es donde te ajusta el centro y ancho de ventana en función a lo que vos vas a hacer. ¿Tá? Y en la modulación ya la tenías activada, la modulación tienes que tenerla activada, modulación de 1000 A para que esto te deje hacerlo. Si no, directamente no te deja. ¿Tá? Bien. Y nada, simplemente nombrando algunos de los artículos que existen donde justamente hablan de esto, de los resultados que podemos obtener en los CTI Vol con protocolos de, eh, por ejemplo, combinaciones de automático solamente del miliampere de manera automática, sin el kilovoltaje y utilizando las dos, utilizando la modulación del miliampere con la optimización del kilovoltaje, y estos son, por ejemplo, los resultados, ¿tá? Para diferentes fantomas, kilovoltaje que se utilizó, y aquí vemos el CTI para estos fantomas en comparación con los CTI que se obtuvieran con eh, solamente modulación del miliampere. ¿Tá? Y bueno, no los voy a aburrir más de esto, pero son estudios que siguen mostrando exactamente lo mismo que pasa con el índice de ruido, cómo cambia el índice de ruido en uno y en otro, dependiendo de los fantomas que se utilicen y de si se utiliza o no modulación del KB con la modulación del miliampere. Chicos, no voy a aburrirlos más. Nos quedan dos cositas más, o hablar de calidad y terminar con los parámetros de calidad, que son poquitos, son estos cinco, ¿tá? Eh, y lo que es medio de contraste en tomografía, que después también vamos a volver a hablar de medio de contraste, pero para resonancia, ya enfocado en la resonancia, porque terminemos resonancia. ¿Dudas, chicos?